Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de contaminación visual y también de contaminación sonora. Para hablar de esto último nos acompaña Luis Quispe-Candia, director de la ONG Luz Ámbar, a quien agradecemos su presencia en el programa. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Gracias por estar. Rocío, gracias por la invitación. Con nosotros y bueno, consultarle a quién mejor que ustedes cómo estamos de contaminación sonora. Empecemos un poco por Lima, hablábamos un poco aquí con los muchachos antes de iniciar el programa respecto de qué líneas, qué buses, qué micros recuerdan ustedes del camino, del trayecto diario. Ahí me dijeron el Chino, el Anconero, el Triángulo, que tienen unos claxons pues que a veces los dejan con un impacto un poco prolongado durante el día. De estos puntos así, ¿qué información, qué temas maneja Luz Ámbar? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de contaminación, y muy bien ha hecho en separar, hay una contaminación ambiental del medio ambiente que también proviene del parque automotor y también la contaminación sonora, la contaminación auditiva, en un 70% es generado por los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. 70% es generado solo por el parque automotor. Solamente por los vehículos, efectivamente. Ahí tenemos no solamente el ruido del motor, que muchos vehículos no utilizan el silenciador y hacen mayor ruido que lo debido, pero fundamentalmente el ruido que proviene de las bocinas. Probablemente en nuestro país, para cierta vergüenza realmente, sea una de las pocas ciudades del mundo en que se hace uso y abuso del claxon. En ninguna parte del mundo se utiliza el claxon de la forma en que se hace en nuestro país. Para llamar pasajeros, para abrirse paso, para insultar, para llamar a la enamorada, en fin, el claxon se hace para todo. Y esto en el Reglamento Nacional de Tránsito evidentemente está prohibido y está establecido como una infracción. Pero lamentablemente cuando se modifica el Reglamento Nacional de Tránsito del año 2001, el Decreto Supremo 033, y se reemplaza por el Decreto Supremo 016, en el nuevo reglamento se disminuye la gravedad. De ser una infracción grave, ahora es una infracción leve. Estamos hablando de dos tipos de infracción. La infracción L6, que es utilizar innecesariamente el claxon. Y la segunda infracción es la L7, que consiste en señalar el uso del claxon de aire comprimido, que es al que usted se refería hace un momento. Hay muchos vehículos de transporte público, de transporte urbano, que tienen claxon de aire comprimido, que hacen ese ruido inmenso. Que parece que llega un barco. Exacto, que parece un barco que tocan, digamos, con unas bocinas inmensas que están sobre el vehículo. Algunos tienen hasta 3, es terrible. Así es, y ese claxon está prohibido, no deberían de usar en zona urbana, es solamente para las carreteras. Pero prohibido en el papel, porque al final, por la Conquistadores, por Angamos, por todos lados. Por toda la ciudad, es decir, hay un uso indiscriminado. Evidentemente, ¿quién es responsable de hacer cumplir este reglamento? Es la Policía Nacional. La Policía Nacional, asignada a control de tránsito, es la autoridad competente para denunciar mediante una papeleta de infracción y establecer la multa. Pero como es una infracción leve. Cuando hablamos de leve, ¿qué significa? La multa es el 4% de la unidad impositiva tributaria, que resulta siendo 148 soles. Pero como todo en nuestro país, lamentablemente, tiene un descuento. Si se aplicara el descuento a esta multa, corresponde el 17% si lo paga dentro de los 7 días, es decir, 25 soles. 25 soles por... Es la multa por tocar el claxon en forma innecesaria o utilizar el claxon de aire comprimido. Bueno, y eso en el mejor de los casos, porque a ver si lo pagan, cuántas de esas puedan tener multas acumuladas, y ya si las ponen, porque al final parece que no se dan abasto, ¿no? Lo dejan pasar. Bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Porque creo que en esto hay que generar un cambio de conducta en la población. Nosotros hemos tenido 2 reuniones en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior, con el propio ministro, y estamos coordinando la posibilidad de desarrollar una campaña intensa con la Policía Nacional para tratar de mitigar este daño que se causa a la población, porque recordemos que esta contaminación sonora no es el ruido solamente, sino el efecto que causa. Claro. El organismo humano puede soportar normalmente hasta 60, 65 decibeles, no más. ¿Y estos claxons de aire comprimido? De aire comprimido puede superar tranquilamente 100 decibeles.
Entonces, y el claxon normalmente llega pues a 70, 80 decibeles. Entonces, pero ese y encima, ruido, esos dos juntos, que es lo que uno escucha normalmente claro, en una vía. y además, los 1.200.000 vehículos tenemos en Lima. Hay 1.200.000 vehículos haciendo ruido en la ciudad. Entonces, evidentemente, es una situación estresante que causa daño directamente a la salud de la población. ¿Y cree usted, señor Luis Quispe, sinceramente, que una campaña va a mitigar esa realidad? A lo mejor una propuesta para cambiar el reglamento. No, evidentemente esa campaña tiene que ir acompañado de la modificación del reglamento. ¿Han solicitado también No, eso? estamos en ese proyecto, estamos preparando, como hemos solicitado la modificación del reglamento en muchos aspectos, de modo que evidentemente hay que empezar por ello. Hay que poner que sea una infracción, inclusive muy grave, no debe tener ningún descuento, como hay muchas infracciones que no tienen descuento, y recién hacer la campaña para tratar de enseñar a la población, y por otro lado también la población, no solamente el conductor, sino la población en general, tenemos que reclamar. La población tiene que hacer notar su presencia. Los peatones que estamos por la calle nos tocan el claxon, hay que decirle al conductor. Evidentemente, en muchos casos uno se expone a ser insultado, a ser maltratado, y quién sabe hasta qué es capaz un conductor que de repente puede ser hasta un enfermo. Entonces hay que evitar naturalmente ello, pero sí debemos hacer notar nuestro malestar, por lo menos tapándonos el oído frente al claxon para que el conductor se dé cuenta que está causando daño a la salud. Claro, el tema también pasa por lo cultural, pero me parece bien que se acompañe esta propuesta de la campaña a un cambio en la regulación y en todo caso la campaña para los pequeños que están creciendo, que en algún momento van a ser ciudadanos. Y la idea es pues que lleguen con otras ideas, con otras costumbres, y ya para los grandes su multa, ¿no? ¿Qué tal? Sí, efectivamente. Creo que es importante ambas cosas. Hay que modificar el reglamento, que sea mucho más drástico, pero también hay que educar. La educación es lo que va a cambiar nuestra forma de comportarnos en la vía y también en la utilización de los vehículos. Eso es cultura vial. Cultura vial es el uso racional y responsable de la vía y los medios de transporte. Y una de las formas de actuar racionalmente con el vehículo es no utilizar el claxon innecesariamente. El claxon, dice el Reglamento Nacional de Tránsito, es una alerta, es de emergencia, solo y exclusivamente de emergencia. Y en nuestro país se ha hecho pues de uso común y, como reitero, es una situación vergonzosa. Los turistas que visitan nuestra ciudad se ríen de nuestra conducta, ven que nuestro comportamiento es lamentablemente deprimente, es una situación en la que la población no se da cuenta que estamos siendo observados por gente foránea y se ríen de nuestra situación, y no puede ser. Tenemos que controlar nuestra conducta en el uso de la vía y los medios de transporte. Bueno, se ríen en el mejor de los casos, ¿no? Porque qué mal rato estar soportando permanentemente este tipo de ruido. ¿Cuánto tiempo promedio pasa una persona en el tránsito? Un promedio, fíjese usted, nosotros hemos hecho un estudio hace 3 años y hemos establecido sobre la pérdida de horas hombre. Y hay una pérdida de aproximadamente 2 horas y media todos los días en el uso de solamente de ir de su casa a su centro de trabajo o a un hospital donde tengan que ser su destino y regresar. Hay un retraso casi de 1 hora de más por la congestión vehicular que hay. De modo que una persona que sale a la calle está expuesto por lo menos 3 horas o 4 horas innecesariamente expuesto al ruido. Y eso ya solo por hablar de Lima, porque luego algunas ciudades más pequeñas se han visto invadidas, bueno, también por la necesidad de trabajo, pero de los mototaxis, que generan también un ruido muy, muy fastidioso. ¿Se puede aplicar ahí el silenciador que comentaba hace un momento? Sí, sí, claro. Está prohibido el uso del escape libre. Tienen que tener silenciador. Ningún vehículo puede circular sin silenciador. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado la queja de Iquitos. Nos llamaron de Iquitos. En Iquitos hay pocos vehículos livianos y mayores, pero hay enorme cantidad de mototaxis y motos. ¿No? Y allá los vehículos tienen el escape libre, no usan casco los que utilizan el vehículo lineal. Realmente es un problema muy serio en Iquitos el problema de los vehículos menores. Solamente en Pucallpa, por ejemplo, tal que también hemos tenido conocimiento, hay 40.000 mototaxis en Pucallpa, solamente en la ciudad de Pucallpa. Y me imagino que en Iquitos debe ser el doble. De modo que es un problema sumamente serio el de los vehículos menores y el ruido que se propaga, ¿no? Con el escape libre, con el claxon y en general esta contaminación auditiva
es sumamente perjudicial para la salud humana y creo que a todos nos corresponde tratar de que esta situación se controle. Sí, se tiene un poco la idea de que ya estamos en casa cuando estamos en casa, pero en realidad pasamos tanto tiempo en la calle, en el tránsito, y todo esto nos afecta y somos los causantes. La idea es un poco voltear a vernos y darnos cuenta que la solución está en nosotros, ¿verdad? Eso es bueno, lo que usted acaba de decir es algo importante. Es decir, todos los ciudadanos, cualquiera sea nuestra condición, debemos mirarnos en el espejo y ver cómo está nuestra situación, cómo está la realidad en todos estos aspectos que son evidentemente preocupantes: la falta de cultura vial, el mal uso de la vía, el mal uso de los vehículos. Todo esto conlleva a que tengamos que mejorar. La convivencia en nuestro país parte de ello. Cuando salimos del umbral de nuestra casa, estamos en un espacio público que corresponde a todos los usuarios, peatones y conductores, y a todos nos corresponde cumplir con la norma. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, el director de la ONG Luz Ámbar, ha estado con nosotros. Nos vamos ahora a repasar las opiniones del programa. El problema es la falta de criterio por parte de las autoridades. Tenemos pantallas gigantes en plena vía expresa que distraen la atención de las personas. Fue una explosión, digamos, que se dio en los últimos 10 años. Los municipios recaudan dinero a través del espacio publicitario. Las vías públicas son su negocio. La contaminación sonora en un 70% es generada por los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. En el nuevo reglamento de tránsito se disminuye la gravedad. 25 soles es la multa por tocar el claxon en forma innecesaria. Entre 2 y 3 horas promedio pasamos en el tránsito, pasamos en la calle las personas consumiendo contaminación sonora y contaminación visual. Sin embargo, somos parte del problema y si tan solo volteáramos a vernos, podríamos empezar a solucionarlo. ¿No es así, Francisco? Efectivamente, Rocío, y en el caso de la contaminación visual, si bien es cierto, debemos tener unos ambientes que sean buenos para nosotros, para los ciudadanos del Perú, también ahora que estamos con este boom de que queremos que el Perú sea conocido a nivel mundial, también debemos pensar en que nuestras ciudades deben tener una apariencia óptima, ¿no? Y mostrar nuestra riqueza arquitectónica en nuestros centros históricos de todas partes del Perú. Y esto de la contaminación visual con los paneles publicitarios debe ser definitivamente regulado. Desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el se venden marcianos hasta esos gigantes que ponen en los techos girando, incluso con televisores. Pasa por todos lados. Como siempre, recordarles que cualquier sugerencia, comentario que quieran hacer un tema en este programa, siempre pueden hacérnoslo llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Llegamos al final, Francisco. Nos vemos el próximo domingo. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.